transmitiendo desde la Ciudad de México a toda la República Mexicana y a los Estados Unidos. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Hoy es el martes 6 de mayo. Estas son todas las noticias y todas las voces. En un momento más le tendré detalles de la lista de los convocados por el Piojo para irse a Brasil, al Mundial Futbolero. Ha trascendido la lista, no están los 23 todos todavía, esto se dará a conocer pasado mañana, pero sí los más probables, los casi seguros. El único que está en duda, según ha trascendido, es la presencia de Giovanni Dos Santos por cuestiones de lesión. Ya le tendremos, por supuesto, detalles. También le diremos un poquito más adelante que la podóloga dice que se sintió atacada por la Volpe. El exdirector técnico de las Chivas Rayadas del Guadalajara todavía no se presenta a declarar. También en un momento más le tendré detalles de esta información, pero vamos con lo urgente. Vuelven a la ciudad fronteriza de Reynosa, Tamaulipas, los narcobloqueos. Hay mucho movimiento policíaco a estas horas. Vamos con Norberto Lacarrier, él es el corresponsal de Grupo Fórmula Noticias. Norberto, ¿qué pasa en Reynosa? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, desde este mediodía Reynosa ha estado muy convulsionada con una nueva jornada de violencia a través de bloqueos, de balaceras, según se describe en redes sociales, y también de persecuciones en diversos puntos de la ciudad. Es una fronteriza, esta que ayer, a 24 horas, o quizá un poquito más, se había vivido también una primera racha de violencia con 5 personas muertas, 5 presuntos sicarios que fueron abatidos por federales cuando los primeros atacaron a las fuerzas del orden. Así es que, de nueva cuenta, Pepe, pues el caos vial no se ha hecho esperar. Testimonios que han sido captados, fuentes que tenemos también en redes sociales, nos advierten de la presencia de hombres armados que sin ninguna contemplación basan a choferes y a pasajeros de transporte público para obstaculizar las arterias para así poder escapar. No se reporta dentro de lo que cabe, Pepe, agresiones físicas, pero bueno, ya de por sí es una agresión el hecho de que estén intimidando de esta manera a la población. Pues algunos usuarios del transporte foráneo, del transporte de pasajeros, que va de una ciudad a otra o de un estado a otro, también describieron que hombres armados lanzaban objetos importantes, las ponchallantas, Pepe. Son objetos que, bueno, son varillas hechizas con las que ellos logran su escape. Estas situaciones de riesgo que ocurren casi 24 horas después de una primera jornada de violencia, pues llevaron a que en esta ocasión, Pepe, el gobierno municipal, que encabeza José Elías Vial, alertar a la población sobre actos de violencia, al decir que se reportaban contingencias en distintos puntos de la ciudad y que era importante tomar precauciones. Hasta el momento, pues, no hay información sobre los saldos fatídicos. Estamos muy pendientes de lo que ocurre ayer en el estado de Tamaulipas. Hoy, por cierto, el gobernador del estado, Egidio Torre Cantú, encabezó una reunión de la coordinación del grupo de coordinación de Tamaulipas. Y el gobernador, desde luego, lamenta los sucesos violentos y, desde luego, el asesinato ocurrido ayer del director de investigaciones de la Policía del Estado, Salvador Aro Muñoz. Tengo entendido que ya fue nombrado un suplente luego de este asesinato, de este crimen. Sí, efectivamente, hoy en la reunión que tú describes, el gobernador Egidio Torre Cantú reitera que el combate a la inseguridad en Tamaulipas es frontal y que sí está dando resultados, y eso lo destacó obviamente al presidir esta reunión del grupo de coordinación Tamaulipas que se celebró en Ciudad Victoria, donde ayer a las 19 horas más o menos, pues lamentablemente el recién nombrado, o quien había sido recientemente nombrado jefe de la inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública en Tamaulipas, Salvador Aro Muñoz, de acuerdo al reporte oficial, murió en cumplimiento del deber, Pepe. Hubo un enfrentamiento con civiles armados, de los cuales 4 murieron, 5 fueron aprehendidos por la autoridad, luego de que policías estatales y elementos de la Marina llegaran hasta un domicilio, tras una denuncia, obviamente, y una investigación. Estaban ahí miembros de esa célula del crimen organizado, a quienes atribuyen actos de violencia perpetrados en la capital política de Tamaulipas, Ciudad Victoria. Sí, él también mencionó el nombramiento del nuevo coordinador en materia de seguridad pública para la zona sur del estado, de lo cual en su momento, Norberto, tú hiciste favor de darnos toda la información detallada, pero ahora la situación es al norte del estado y estamos hablando de la violencia allá en Reynosa, estamos hablando también de movimientos en Matamoros. Todo esto lo estamos percibiendo primero a través de las redes sociales, de la gente que está montada en pánico, en miedo, y manda sus mensajes de ruido, de violencia, de balas, de inquietud, de intranquilidad. Y luego, por otro lado, bueno, pues está el hecho de este funcionario, quien murió, cayó abatido, Salvador Aro Muñoz,
cayó abatido en un enfrentamiento violento, en un hecho violento. Hoy dijo el gobernador que, bueno, pues, desde luego es lamentable la muerte, esto por supuesto se da por descontado, pero dice que esto es parte de la estrategia para combatir la violencia que se ha desatado en el estado de Tamaulipas, Norberto. Sí, usted lo dijo, mira, ayer en Matamoros hubo una contingencia igualmente, tú lo has citado, la amplió Pepe, y de hecho fue porque un grupo de civiles armados también que transitaron una camioneta de un modelo no tan reciente, pero cargando gasolina robada, fueron interceptados por miembros de la Marina. Ellos abrieron fuego, de acuerdo al reporte, los marinos pues respondieron la agresión, murió una persona, los demás escaparon, la camioneta estalló, estrellarse en un árbol. Justamente esta humadera provocó pues un caos e igualmente mucha alarma, especialmente porque fue en un sector que es prominente en empresas maquiladoras, el Parque Cima, al oriente de Matamoros. Pues te agradezco toda la información que nos envías, Norberto, y estaremos muy al pendiente de lo que allá ocurre. Fíjate, gracias, buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Hoy se anunció también que el capitán William José Valdés Mena va a fungir como director de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad allá en Ciudad Victoria, Tamaulipas, luego del asesinato del jefe de inteligencia estatal, Salvador de Haro Muñoz. El nombramiento fue dado a conocer también por el gobernador del estado de Tamaulipas, Egidio Torre Cantú. Y de Tamaulipas a Michoacán, hoy habló el comisionado para la paz allá en el estado de Michoacán. Hablo de Alfredo Castillo Cervantes. Él, una vez más, anunció que el gobierno federal, por su conducto, rechaza el pedido de las autodefensas para postergar las agendas, la fecha en la cual este fin de semana los autodefensas deberán entregar, por supuesto, las armas y deberán registrarlas y deberán integrarse regularmente para aliarse con las fuerzas federales en el combate al crimen en el estado de Michoacán. Esto lo rechaza Alfredo Castillo Cervantes. También desmiente la versión de la aparición de otro grupo, la Triple Hermandad, creo que se llama, un nuevo grupo delincuencial allá en el estado de Michoacán. Ayer se daba a conocer a través de los medios de comunicación la aparición de este grupo. Bueno, se venía confirmando, pues, algo que se rumoraba con insistencia. Sin embargo, Alfredo Castillo Cervantes desmiente que haya más grupos, además de los ya conocidos, principalmente los Zetas, los Caballeros Templarios, los restos de la familia michoacana. Leovigildo González, de la agencia Cuadratí, tú tienes todos los datos de lo que dijo el comisionado Castillo Cervantes. Adelante, muy buenas tardes. Pepe, buenas tardes. Efectivamente, como tú ya lo comentabas, el comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, informó que este martes han sido registradas 4.551 armas ante la Secretaría de la Defensa Nacional. Asimismo, la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán cuenta hasta el momento con 2.286 registros de personas que han presentado documentación para formar parte de la Fuerza Rural Estatal. 180 de estas personas ya se encuentran en proceso de capacitación y alta, y se espera que antes del 10 de mayo se puedan contar con una fuerza de alrededor de 500 elementos, esta Fuerza Rural Estatal. De igual forma, indicó el comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán que la Secretaría de la Defensa Nacional realiza el registro de armas en el municipio de Buenavista Tomatlán, y justamente Alfredo Castillo Cervantes realizó una supervisión de este registro de armas en el municipio de Buenavista Tomatlán. De igual forma, y ya a manera de mensaje, el comisionado federal indicó que no hay un cártel denominado H3 en el municipio de Buenavista Tomatlán, por lo cual desmiente categóricamente las versiones de medios de comunicación del surgimiento de un nuevo cártel en Michoacán. Y bueno, de igual forma dijo que al término del 10 de mayo se ha acordado la desmovilización, desarme y registro de armas ante la Sedena, y está vigente y no habrá prórroga de este acuerdo que firmaron el pasado 14 de abril, aunque adelantó que ya han sido liberados al menos 62 integrantes de los grupos de autodefensa que habían sido detenidos por la aportación de armas de uso exclusivo del ejército, aunque los que habían cometido delitos graves seguirán bajo prisión, Pepe. Pues te agradezco, Leovigildo. También quedamos muy al pendiente de lo que ocurre allá en Michoacán. Claro que sí, seguimos pendientes. Buenas tardes. Muy buenas tardes, y vamos al estado de Morelos. Hoy fue detenido un probable responsable del crimen del catedrático morelense que apareció asesinado junto con su esposa.
Estamos hablando de Alejandro Chao y de su esposa, quienes aparecieron muertos ayer por la mañana en su hogar, allá en la calle de Tabachines, en Cuernavaca. Bueno, todavía no se precisan los datos, pero el secretario de Gobierno de Morelos, Jorge Meseguer, dijo que el comisionado estatal de seguridad, Alberto Capella, reportó la detención de los probables homicidas. Vamos con Liliana Sámano, corresponsal de Grupo Fórmula Noticias. Liliana, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Pepe, a ti y a la audiencia. Como bien anticipas, hoy el secretario de Gobierno, Jorge Meseguer Guillén, habló a los medios de comunicación para asegurar que a poco más de 24 horas de este artero crimen que cobró la vida de Alejandro Chao Barona y de su esposa Sara Rebolledo, de 77 y 71 años de edad, bueno, ya se tenían a los dos posibles responsables de este doble homicidio. De acuerdo con las declaraciones que dio Jesús Alberto Capella para Grupo Fórmula a nivel nacional en el espacio de Denise Merker, te puedo anticipar que hubo declaraciones en el sentido por parte de este funcionario que no se trató de un robo. El móvil o las primeras indagatorias indicarían otro tipo de situación muy personal con el excatedrático, al menos fue lo que pudo confirmar Jesús Alberto Capella Ibarra. Además de las declaraciones que hiciera Jorge Meseguer, la Fiscalía todavía no envía un comunicado corroborando esta información. Lo que sí ha ocurrido, Pepe, es diversas manifestaciones en el Zócalo de la ciudad de Cuernavaca, más o menos a esta hora. Se inició un encendido de veladoras en honor de Alejandro Chao por parte de la comunidad universitaria. Hoy se tenía prevista una marcha que finalmente se movió para el día de mañana a las 10 de la mañana por las principales calles de la ciudad capital, y en un pronunciamiento que hizo también a los medios de comunicación, Alejandro Vera Jiménez, rector de la máxima casa de estudios, condenó los hechos, exigió mayor seguridad y reprochó el hecho de no haber otorgado las garantías de seguridad a la comunidad universitaria, porque dijo que en diversas ocasiones se hicieron denuncias de parte de los catedráticos y también investigadores en cuanto a amenazas por parte del crimen, y bueno, no se hizo mucho para atender esta demanda, y en un reproche muy sentido el rector se sumó a estas movilizaciones e invitó a toda la población en general, independientemente que no sean parte de la comunidad universitaria, a participar en la marcha que habrá de realizarse mañana a las 10 de la mañana por las principales calles de Cuernavaca. Pepe, es lo que ha surgido en cuanto a información se refiere respecto al caso Chao Barona. Justamente, Liliana Sámano, déjame poner parte de lo que le dijo Jorge Meseguer, secretario general de Gobierno del Estado de Morelos, a mi compañera la periodista Denise Merker esta tarde aquí en Grupo Fórmula. Pues ya hay un 90% de avance en la investigación, nosotros no inventamos chivos expiatorios. Perdón, es con Alberto Capella, el director de seguridad, perdón. Situaciones para tratar de aminorar el efecto, la presión de este tema. Yo lo que te puedo adelantar es que pues desafortunadamente es un tema doméstico. Presumimos que las personas que estaban en el domicilio, obviamente las víctimas los conocían, que lo cual motivó evidentemente esa reacción violenta, y yo no quiero adelantarme, le compete al fiscal emitir ya obviamente el resultado de las investigaciones. Quiero decirte que hemos estado trabajando muy de cerca, como siempre, en todos los casos. Es aquí donde Alberto Capella, el responsable de la seguridad en el estado de Morelos, revela a la periodista Denise Merker, sin dar mayores detalles, sin profundizar, justamente que lo ocurrido no se puede vincular estrictamente a un asunto de robo, sino al parecer hay nexos, o hubo nexos, entre el catedrático asesinado y su esposa y quienes lo ejecutaron o los ejecutaron. Los trabajadores del fraccionamiento, nos faltaban básicamente dos que fueron presentados hace una hora, que probablemente pues tengan más información, y obviamente pues es personal. Bueno, pues vamos a estar pendientes, Liliana, te encargamos mucho el tema, por supuesto que ha despertado gran atención. Seguimos pendientes, Pepe, buenas tardes. Seguimos pendientes, Liliana, muchas gracias por tu información desde Cuernavaca. Como pendientes estamos de lo que ha dicho el subsecretario de Gobernación, subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián. Él informó que pese a existir crisis de violencia en Michoacán y Tamaulipas principalmente, hay elementos para decir que el combate a la violencia en el país registra avances importantes de manera general. Roberto Campa Cifrián, sin embargo, reconoce que se cometen casi 50 homicidios dolosos al día.
pese a que hay un registro de baja en las cifras, sacando cuentas. Y si usted multiplica 50 homicidios por 365 días, estamos hablando de más de 18,000 crímenes todavía. Y dice Roberto Capa que sin embargo la cifra ha disminuido. Hablaremos con él un poco más tarde y también con la doctora María Amparo Casar, quien hará precisamente una radiografía, una visión del tema de la violencia que tiene tan inquieto en este momento al país, cuando menos en los focos encendidos en rojo como son Tamaulipas, el estado de Michoacán, Morelos sin duda, el estado de Guerrero y otras entidades del país. Déjenos hacer por favor una pausa y regresamos con todo esto y mucho más. En el Estado de México hay un nuevo plan de seguridad con acciones novedosas, firmes y puntuales, con mayor presencia y coordinación de fuerzas federales, estatales y municipales. Estamos acelerando la depuración de los cuerpos policíacos y vamos a formar una fuerza especial de seguridad mejor pagada y preparada. Instalaremos cámaras de videovigilancia en puntos clave. No nos vamos a detener. Tu tranquilidad es la meta. El plan estratégico de seguridad es el camino. Gente que trabaja y logra en grande. Estado de México. Un programa dedicado al medio del espectáculo, con la fórmula perfecta, información y entretenimiento, y el periodista que convive con los famosos. Javier Poza en Fórmula. Entrevistas, reportajes, noticias, exclusivas y mucho más. Solo con Javier Poza. Porque los espectáculos generan noticia toda la semana. Lunes a viernes 10 horas centro, en Telefórmula. La fórmula más efectiva para estar bien actualizado está en Telefórmula. Telefórmula. Información. Espectáculo. Entretenimiento. Todo lo que quieres saber. Noticias. Deportes. Economía. Está en Telefórmula. Periodismo. Objetividad. Opinión. En Telefórmula, la dosis perfecta de fútbol. Música. Cultura. De tu país y el mundo por Telefórmula. Ya lo sabes, la fórmula para estar bien informado la encuentras aquí, en Telefórmula. Telefórmula. Todo para la mujer con Maxine Woodside. Las mañanas terminan con lo mejor de los espectáculos. El único programa lleno de interés, con los comentarios y noticias que suceden entre los artistas. Todo para la mujer. Exclusivas, entrevistas, lanzamientos, un espacio para el cine y el teatro y simplemente lo mejor de la farándula con la reina de los espectáculos y su equipo de colaboradores. Todo para la mujer con Maxine Woodside, porque los espectáculos generan noticias todos los días, lunes a viernes 11 de la mañana, en Telefórmula. Fórmula en la ecología. Un estudio en Reino Unido determinó que las hojas de los árboles purifican considerablemente el aire de nuestro hogar. Para esto, se realizaron pruebas en varias casas, midiendo la cantidad de aire contaminado que entraba antes y después de colocar los árboles como filtros. Obras contemporáneas de arte iraquíes presentadas el año pasado en la Bienal de Venecia están siendo exhibidas en la South London Gallery. Bienvenido a Irak, que explora la vida moderna en el país en varios formatos. El reciclaje es un tema común, mientras que los muebles tradicionales recrean espacios locales del país. Una de las ferias del libro más importantes del mundo celebra su 40 aniversario este año. Con más de 1 millón de visitantes, el evento de 20 días en la capital argentina, Buenos Aires, se ha convertido en un festival literario importante para el mundo de habla hispana. Aunque los libros de tapa dura tienen un lugar de honor, los libros electrónicos y libros de audio también tienen su espacio. Un programa dedicado al medio del espectáculo, con la fórmula perfecta, información y entretenimiento, y el periodista que convive con los famosos. Javier Poza en Fórmula. Entrevistas, reportajes, noticias, exclusivas y mucho más. Solo con Javier Poza. Porque los espectáculos generan noticia toda la semana.
Lunes a viernes 10 horas centro, en Telefórmula. Tenemos comunicación en este momento con el subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, el licenciado Roberto Campas Cifrián. Hoy dio a conocer una serie de datos, pues la verdad, espeluznantes sobre los índices de la violencia, que pese a ser muy rojos y muy voluminosos, nos dice el subsecretario, se nota que ha ido bajando la incidencia de homicidios, sobre todo de carácter doloso. Está en la línea telefónica el subsecretario Campas Cifrián, a quien agradezco mucho este contacto con la audiencia de Grupo Fórmula. Señor subsecretario Roberto, te saludo con mucho gusto y aprecio. Muy buenas tardes. Yo también, Pepe, es un privilegio siempre hablar contigo y te agradezco mucho la oportunidad de hablar para la gente que nos escucha. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Ya sabes que los periodistas tenemos una deformación profesional. Vamos siempre a buscar donde está la nota, a morder, pues, donde duele. Y bueno, de entrada tú das a conocer una serie de cifras, pero una que me llama mucho la atención, pero por favor aclárala. Dices que se han cometido 50 homicidios dolosos por día, por lo menos durante 2013, no sé cómo vayamos en este 2014. Mi pregunta es, ¿seguimos en la calle de la amargura? Mira, Pepe, vamos mejor, yo que ese es el dato importante, porque venimos de 63 en 2011, de 60 en 2012 y bajamos a 50 en 2013. Esto significa un poco más de 3.500 homicidios menos en 2013 que en 2012. Y bueno, pues sí, las cifras son importantes, son altas. Siguen siendo 18,000, subsecretario. Sigue siendo 18,000, Pepe, que significa 16, más o menos 16 por cada 100,000 habitantes. Venimos de 20.3. Hay una reducción importante. Este año las cifras en el arranque también tienen esa misma tendencia y confiamos en que pronto podremos pues tener las cifras que estén dentro de los parámetros que pues de los que marca la OMS y de parámetros aceptables, Pepe. Entonces sí tenemos cifras altas, pero el dato importante me parece es que todas estas cifras están a la baja. Hay entidades en donde la reducción es importantísima, Pepe. Mira, por ejemplo, en Nuevo León, que vivió una crisis de inseguridad en los últimos años, hay una reducción de más de 50%. Hay, bueno, estados como Colima, que tiene una reducción de 37%, Morelos de 30%, a pesar de todo lo que ha sucedido. Chihuahua, 554 menos homicidios, que es una reducción de 27%. Entonces, se está haciendo un trabajo muy serio, un trabajo coordinado, y nosotros estamos trabajando pues muy duro en la parte social, en la prevención, para llegar a indicadores, a cifras que estén pues en los promedios de los lugares más seguros de este continente. Pero por ejemplo, Roberto, subsecretario, la baja en la incidencia de homicidios dolosos, por ejemplo en Nuevo León, pues hasta donde entiendo es porque ha intervenido el sector privado, es decir, está coadyuvando. Mira, Pepe, yo creo que no solamente en Nuevo León, la experiencia nos indica, por ejemplo en el caso de Juárez, otro ejemplo también muy importante en Juárez. Por ejemplo, hace 7 meses que no hay un secuestro, una denuncia de secuestro, hay una reducción de más de 80% en los homicidios, y también es importantísima la participación de la sociedad. Hoy en La Laguna hay una reducción también muy importante en la violencia, y esta reducción solo se puede explicar a partir de una toma de posición y de una actitud muy importante y muy relevante en la sociedad. Y nosotros también por instrucciones del secretario de Gobernación estamos empujando
este empoderamiento de la sociedad, porque es la única manera como podremos de fondo resolver este problema, Pepe. No es exclusivo de Nuevo León, es muy característico de Nuevo León, pero es, me parece, el común de las entidades que están avanzando en esta materia. Bueno, tú estás mencionando homicidios dolosos, pero también es delito grave el tema del secuestro. Ahí no menciona nada el gobierno federal, y la extorsión, que no es un delito federal, pero sigue siendo un delito grave, tampoco es mencionada. Y entendíamos en el último corte de caja que Gobernación dio a conocer que había un incremento en el tema de secuestros todavía. Sí, Pepe, ese es un dato importante el que tú mencionas. Mira, la proporción entre denuncias de homicidios y de secuestros es más o menos de 1 a 10. 10 homicidios suceden y se denuncian más o menos por un secuestro. Hay un incremento que se ha reconocido, es un problema que ha reconocido el gobierno federal, está focalizado en un conjunto de estados, 6-7 estados, y hay una estrategia que tiene responsables directos en cada orden de gobierno y se está trabajando para enfrentar este problema que genera, pues además, tanta preocupación en la comunidad. Subsecretario, me has mencionado en el caso de homicidios dolosos, los estados donde se ha logrado contener las cifras alarmantes, pero no nos has dicho cuáles son los estados más violentos en este sentido, en términos de homicidios, sobre todo en la República. ¿Cuáles son los lugares más peligrosos en ese sentido? Mira, en donde hubo un incremento el año pasado fue en Michoacán, hubo un incremento de más o menos 27%, 200 homicidios más. Por eso también hay una estrategia especial en el caso de Michoacán. Son muchos más las entidades que tienen una reducción. En el caso de los homicidios, el promedio de reducción nacional es 16.15%, y el estado que tiene la cifra más importante en incremento es el estado de Michoacán. ¿Cómo va el apoyo en la estrategia para el combate al crimen, en defensa sobre todo de los eslabones más débiles de la cadena social, que son los niños y desde luego las mujeres? Mire, estamos trabajando en ese terreno, trabajando en un programa de prevención que se aplica en todo el país, y estamos trabajando particularmente en las zonas más conflictivas, en las zonas en donde se concentran estos problemas de violencia, Pepe. En todas las colonias, en donde, como se dice cotidianamente, ni la policía podía entrar, ahí estamos trabajando en un programa focalizado territorialmente en estas regiones y focalizado por sectores, principalmente trabajando con jóvenes, con mujeres y con niños. Hoy comenzamos un evento importante que financió el BID. Estamos trabajando aquí en la Ciudad de México, todos los responsables del programa de prevención en el país, con expertos pues prácticamente de todo el mundo, principalmente de este continente, conociendo las mejores prácticas, las cosas que han funcionado, los modelos para evaluar, para medir estas acciones, y estamos seguros de que estaremos afinando esta estrategia de prevención, pues que es indispensable para que las soluciones en la seguridad sean soluciones duraderas, Pepe. Muchas gracias, Roberto, muchas gracias, subsecretario, por esta información compartida con la audiencia de Grupo Fórmula también. Pepe, siempre es un privilegio. Muchas gracias, muchas felicidades. Igualmente para ti, gracias. Es el licenciado Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación. También agradezco a la doctora María Amparo Casar su presencia, a pesar de estar un poco enferma de gripa, pero bueno, aquí está, lista y puesta al pie del cañón. Justamente como usted y como yo y como todos, alarmada por estas, a pesar de que el gobierno habla de avances, siguen siendo alarmantes cifras que calculan en 18,000 las muertes ocurridas por homicidio doloso durante el año pasado. Todavía no se saca el recuento del primer trimestre del año 2014. Las cifras de secuestros reconoce, lo acaba de escuchar usted en voz de Roberto Campa, las cifras de secuestro han ido en aumento en algunos sectores muy localizados. Sobre todo esto va a abordar el tema hoy en su análisis, en su juicio, la doctora María Amparo Casar, si me permite, después de una muy breve pausa. Desarrolla tu negocio usando el banco a tu favor.
¿Es usted una persona que no puede realizar extenuantes rutinas de ejercicio? ¿Se pasa mucho tiempo sentado o parado sin hacer alguna actividad física? Si la inactividad física le provoca malestares como hinchazón en los pies, hormigueo, calambres y malestares constantes, consideramos que la siguiente información es de su interés. Lexercise es el producto que facilita el ejercitar las piernas, fácil de usar, que mejora las condiciones de poca actividad, con la cual puede agregar una actividad a su rutina de ejercicios diarios sin necesidad de un entrenamiento agotador. Lexercise convierte el estar sentado, descansar y mirar televisión en un movimiento similar al de una caminata diaria y saludable. Solo conéctelo, coloque sus pies en el pedal y seleccione la velocidad. Así de simple. Hay que recordar que el cuerpo humano debe estar en movimiento o bien en caminata al día por lo menos entre 1 y 2 horas para obtener una condición física deseable y con esto evitar molestias y malestares que ocasionan la vida sedentaria prolongada o el trabajo de oficina. A través de una técnica pasiva, Lexercise crea un movimiento de piernas constantes que ayuda a simular una caminata y al mismo tiempo a ejercitar sus piernas. No necesita esfuerzo alguno y puede usarlo en cualquier lugar, en el trabajo, en la casa, cuando mira televisión o acostado en el sofá, obteniendo una sensación relajante. Es como experimentar un masaje profesional en su propio hogar, cuando lo desee, sin hacer ningún cambio en su rutina diaria. Lo que es más importante, a miles de personas en todo el mundo ya les está dando resultado. Así que es cómodo para usar. Su diseño resistente le permite usarlo durante horas. Invierta su dinero en un aparato propio, sin complicadas rutinas de ejercicio. Sepa cómo obtener el suyo ya. Llame ahora y obtenga esta oferta exclusiva de televisión. Pero espere, si usted llama en los próximos 5 minutos, reduciremos su precio a la mitad. Así es, 50% menos, pero tiene que llamar ahora mismo. Póngase en movimiento, incluso cuando esté en reposo con Lexercise. Pero espere, si llama en este momento, se llevará el novedoso sistema de calor TheraCurve a un precio especial. Fórmula en la ecología. En Australia, investigadores crearon a partir del veneno de un caracol marino una sustancia que tiene efectos analgésicos y es más potente que la morfina. Sin embargo, se espera poder desarrollar analgésicos orales para evitar mayores riesgos secundarios. La fórmula más efectiva para estar bien actualizado está en Telefórmula. Telefórmula. Información. Espectáculo. Entretenimiento. Todo lo que quieres saber. Noticias. Deportes. Economía. Está en Telefórmula. Periodismo. Objetividad. Opinión. En Telefórmula, la dosis perfecta de fútbol. Música. Cultura. De tu país y el mundo por Telefórmula. Ya lo sabes, la fórmula para estar bien informado la encuentras aquí, en Telefórmula. Telefórmula. Mucho afecto, ya lo sabe ella, aquí en su espacio de Grupo Fórmula. En su juicio, María Amparo, en tu juicio, María Amparo. Lo que usted me diga. Y los números estos rojos. Claro, correcto. Y también el tema de las autodefensas, porque el fin de semana se acerca. Estoy viendo aquí el último dato, nos lo comentaba también hace un momento lo Vigildo, desde allá, desde Michoacán, que el comisionado para la seguridad, Alfredo Castillo, informa que al momento se han registrado ante la Secretaría de la Defensa Nacional poco más de 4.500 armas, exactamente 4.551 armas de los grupos de autodefensa, pero hay un traca-traca, una discusión terrible, porque los autodefensas están pidiendo aumentar el plazo para registrar las armas, hasta en tanto no logren ellos barrer Michoacán de templarios, pero darle garantías a la sociedad en 113 municipios, no nada más en la Tierra Caliente. Y el comisionado dice, no hay marcha atrás, hay un pacto el 14 de abril y se cumple. La agenda es muy clara y el sábado vence tal plazo. ¿Cómo estás, doctora? ¿Cómo sigues? Muy bien, aquí estamos. ¿A cuál entramos primero, Pepe? Al que quieras. Bueno, pues vamos con el subsecretario Campa, que, bueno, pues si nos queremos poner optimista, da buenos resultados. Pues digo, a todo el mundo le tiene que dar gusto que haya bajado
el 16%. Hay algunas casas especializadas en delincuencia organizada en este país que no aceptan que esa sea una cifra real, que haya bajado 17%, pero en fin, dentro de las mediciones que está dando el gobierno federal es consistente con su medición anterior, así que propondría yo que la diéramos por buena. De todas maneras, y como le dijiste tú a Roberto Campa, pues hay que buscar la noticia, la que realmente informa, y el dato duro, como él mismo lo acepta, son 50 homicidios diarios. Si quitamos estados como Yucatán, en donde es muchísimo menos el número de homicidios, pues resulta que tenemos estados en esta república que están totalmente copados por el crimen organizado y que todos los días cobran su cuota de homicidios muy por encima de los 50, llegamos a los 100 y a los 112. Lo que nos da el subsecretario Campa con toda precisión son los 50 homicidios diarios, que significa, Pepe, que se cometen 2 homicidios dolosos cada hora del día. Cada hora del día un poquito más, 2.0 y pico, ¿no? Lo cual es pues una barbaridad. Tenemos hasta ahorita pues 3 patas, no vamos a hablar del caso particular hasta en un momento más, como Michoacán o como Guerrero, pero tenemos ya las 3 patas, o las 4 patas si quieres, de la estrategia de Peña Nieto, del gobierno de Peña Nieto, que es la coordinación, la inteligencia, propiamente la operación, y lo que le toca al subsecretario Campa, que es la prevención, una tarea más noble pero también más difícil de dar resultados. Todos sabemos que eso que se llama la reconstrucción del tejido social pasa en primer lugar por muchos ámbitos, tiene que ser una política transversal, como nos lo explicó hace unos meses el propio subsecretario, y pues son políticas de Estado que ojalá y se continúen en el tiempo, porque es la única manera que surtan resultados, pero que no los veremos hasta pasados 3, 4 años, ¿sí? Que empiece realmente a calar, como ocurrió, por ejemplo, en Ciudad Juárez, cuando se implementó toda esta política transversal. ¿O en Nuevo León? O en Nuevo León, pero en Nuevo León también fue acompañada, porque no estamos hablando de Nuevo León, es un estado muy rico. En Nuevo León tenemos un fenómeno distinto, como tú le señalabas al subsecretario, en donde la iniciativa privada, también asesorándose, monta una policía, por digámoslo de alguna manera, alternativa, ¿no? Y se hace esta universidad con unos criterios muy fuertes, no van a llegar al cumplimiento de su meta. No recuerdo cuál era exactamente, cuántos policías querían entrenar, pero iban alrededor del 20% de la meta, y el gobernador Rodrigo Medina quería llegar al 100% antes de salir. No lo van a lograr, pero sí se ha traducido. Esa es la parte de operación, ¿no? Tenemos inteligencia, operación, coordinación y prevención. Entonces sí ha habido un efecto, un círculo virtuoso entre prevención y operación, pero acompañada de la sociedad civil y en particular del sector privado, que ha metido dinero y que ha metido también, digamos, inteligencia, no en el sentido de tener un aparato de inteligencia, sino en el sentido de planes que, digamos, mejores prácticas, como tú decías hace un rato. En fin, vamos a tener que seguir esperando, porque siguen siendo unas cifras muy alarmantes, seguimos apareciendo entre los países más violentos, y si nos vamos a niveles de estados de la República o ciudades, estamos ahí siempre en el ranking, desgraciadamente, en los top 5, ¿no? Bueno, pues una de las entidades del país que incrementan justamente este promedio, pues son 2 principalmente en este momento, sin descontar Morelos: Tamaulipas y Michoacán. Y le podríamos agregar Edomex, el Estado de México, que donde, por cierto, Guerrero, ¿no? Alguna vez recientemente nos dijo Damián Canales, el nuevo secretario de Seguridad Ciudadana y Protección Ciudadana, nos dijo, el nuevo jefe de la policía del Estado de México, nos dijo: vamos a importar el modelo neoleonés de la Universidad Policial. Vamos a montar instalaciones no de lujo, pero dignas, sí, para capacitar a jóvenes que aspiren a ser servidores públicos de élite, y brindarle a la ciudadanía mexiquense la seguridad que reclama, sobre todo por la urgencia de frenar el crimen que se ha esparcido como resultado del llamado efecto
Michoacán, es decir, del efecto en Michoacán, el efecto cucaracha, dicen algunos, que ha hecho correr a la delincuencia, sobre todo al Estado de México, a Guerrero y áreas circunvecinas como incluso el Estado de Querétaro, Hidalgo también parte, Guanajuato sin duda también, Colima. Y nuestra capital. Y bueno, qué decir del DF, hoy se anuncia, por ejemplo, la instalación de 10,000 cámaras en la zona oriente de la ciudad para de alguna forma blindar, al menos con imagen, los movimientos delincuenciales que se dan en el Estado de México fronterizo al DF. Pues bienvenida la idea de emular experimentos que hasta el momento parecen exitosos. Hay también el caso de algunos municipios de Querétaro que habría que mirar. Ernesto López Portillo escribió al respecto, y entonces bienvenido eso, y bienvenida la cooperación entre el sector privado, que a diferencia de las autodefensas no suelen, o sea, tal y como están planteados los programas, no suelen convertirse, como veíamos hoy, supongo que habrás leído la nota, Pepe, en nuevos cárteles, ¿no? Como hoy anunciaba el periódico Excelsior, que ya estamos hablando que un grupo de autodefensas es una rama más de los cárteles que asolan. Sí, hoy Excelsior hablaba del surgimiento de la tercera hermandad. Así es. Esto fue negado hoy por el comisionado Castillo Cervantes, también fue negado por Estanislao Beltrán, alias Papá Pitufo. Se ha estado mencionando que ya hay un tercer cártel, dijo Beltrán muy claro. Los cárteles siguen siendo los mismos, los Zetas, los restos de la familia, desde luego los caballeros templarios en primer lugar. No tenemos manera, digamos, de comprobar. Lo que sí sabemos, y lo ha dicho el propio Castillo, es que muchos autodefensas han estado, y muchos de ellos persisten, metidos en el crimen organizado. Tú mismo aquí pasaste una entrevista pues muy estremecedora de cuando los autodefensas hace 12 años comenzaron pactando con el crimen organizado. En todo caso, con la familia michoacana, con la familia michoacana para echar del Estado a los Zetas. Por eso por eso uno tiene que tener mucho cuidado, ¿sí?, en dónde empieza, porque tú sabes dónde empiezas, pero ya no dónde terminas. Entonces, si pactas con los autodefensas, sabes dónde empezaste, pero no sabes para atrás. Ahora, tocando si ese punto, el comisionado les dio una agenda para que registren sus armas ante la defensa y se desmovilicen. El pacto, es decir, el acuerdo terminará este próximo Día de las Madres. El sábado. El sábado, y no hay voluntad de los autodefensas para acatar ese mandato, ese acuerdo. No hay voluntad porque no ven condiciones. No estoy haciendo una defensa de los autodefensas, Pepe, pero según ellos sigue sin haberla, y deben de tener razón, no que justifique yo que se armen, pero las condiciones pues no han cambiado tan dramáticamente como para deponer las armas. Pero aquí de entrada me parece, Pepe, que hay una falta de información o una confusión, o nos quieren confundir deliberadamente. Se habla de desarmar. Lo que nosotros hemos visto, cuando no es lo que nos informan tus reporteros, es que lo que se está dando es un proceso de registro de armas. Tú vas y dices, yo aquí tengo un arma, ¿sí? Y la registras y ahí está, en fin, qué parque usa, o qué tipo de balas usa, etcétera, qué tipo de arma es, y queda registrada, pero sigue siendo un delito portar esas armas. No sabemos por qué hablan de desarmar cuando lo que nosotros estamos viendo es un registro. Hasta donde yo sé, no se están entregando las armas y se está haciendo, digamos, una bodega, un arsenal con esas armas que quedan bajo resguardo del Ejército, del comisionado Castillo, de la Secretaría de Seguridad en Michoacán, o de la autoridad que tú digas y mandes. Entonces tenemos un registro. Por otro lado, tenemos un problema. Se habla de 4.500, nos decías, ¿no? El último reporte. 4.551 armas. 4.500 registradas. Sí. Tú nos has informado aquí, Cuadratín nos ha informado que se define que hay 20.000 autodefensas. Quiero yo entender que los 16.000 o 15.500 que restan no tienen armas, son autodefensas pero no portan armas, porque si no, pues me faltan un montón de miles de armas por ser registradas, que no encuentro ni siquiera materialmente posible que sean registradas de aquí al próximo sábado. Ya deje usted que puedan ser decomisadas o puedan ser depositadas en manos de las autoridades. Entonces,
creo que el gobierno y en particular el comisionado Castillo sí nos debe una explicación de en qué consiste este desarme, como lo ha llamado el gobierno federal, como lo ha llamado el comisionado Castillo, porque si no, bueno, pues después vienen, sí, las interrogantes y vienen las críticas y viene, es decir, nos están engañando, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Hoy estaba leyendo en El Economista una última encuesta que viene, por cierto, de la Cámara de Diputados, del Centro de Estudios Sociales, en donde el 50% de los encuestados en Michoacán sigue pensando que el control del Estado de Michoacán, no te estoy hablando, como bien dices, de la tierra caliente, está en manos del narcotráfico, Pepe, todavía 50% de la población. Hay otros datos, pues otra vez depende de dónde te sitúes, ¿no? El 42% piensa que es mala o muy mala, califica la actuación del gobierno federal en el tema de los grupos de autodefensa, claro, 30% de buena o muy buena. Y en términos generales, para salirme de Michoacán, la percepción sobre la seguridad en este país sigue incrementándose, digamos, en el sentido de que percibimos una gran inseguridad en términos generales, ¿no? Para cada uno de los delitos que tú has mencionado, desde el crimen organizado hasta los de fuero común, Pepe. La doctora Casar en su juicio, viendo temas de verdad alarmantes en la agenda nacional. Más allá de las preguntas de Cuarón, están los análisis de María Amparo Casar, sin duda. No es burla ni es ironía, no, es la verdad. Vamos a una pausa, gracias, doctora. No lo tomo así, Pepe, y el martes que entra estamos aquí. El martes que entra, que te mejores. Vamos a una pausa, regresamos con toda la historia de la lista que anuncia el Piojo de los probables para montar al Tri allá en Brasil, rumbo al campeonato mundial. Sería exagerar. Bueno, rumbo a la competencia en el mundial, eso sí sería más preciso. Vamos a una pausa. ¿Te gustaría ahorrar dinero en sus facturas de electricidad todos los meses? Ahora es posible gracias a G-Energy, un patentado equipo inteligente que tiene la más avanzada tecnología digital que, atención, le va a ayudar a reducir hasta en un 25% el consumo de sus facturas de electricidad. Simplemente conecta G-Energy a cualquier corriente y comienza a ahorrar muchísimo dinero. G-Energy optimiza, filtra y libera el consumo de energía, prolongando la vida útil de sus electrodomésticos, protegiendo su casa, dinero y medio ambiente. En esta época en donde el ahorro es súper importante, todo lo que tiene que hacer es conectar el G-Energy a cualquier corriente eléctrica para ahorrar hasta un 25% del consumo promedio. La energía sube y sube. Eso afecta nuestra economía y nuestro bolsillo. Les quiero mostrar en pantalla una factura en la que en un periodo normal pagué 745 pesos. Y desde que empecé a usar G-Energy bajó a 206 pesos. Y la verdad es que no lo podía creer. Es más del 50% de descuento. G-Energy no necesita de ningún electricista. Lo único que tiene que hacer es dejarlo conectado las 24 horas durante todo el año para comenzar a ahorrar en el consumo de sus facturas de electricidad. El G-Energy es tan inteligente que en cuanto lo conecta a la corriente, solito empieza a trabajar, sintonizando la electricidad de su casa, oficina o local comercial. Y como resultado, merma el consumo, que es lo que se ve reflejado en su factura. Llame totalmente gratis al número en pantalla y atención que si es de los primeros 50 clientes, recibirá un 50% de descuento sobre el bajísimo precio de G-Energy. A ver, Alan, no es suficiente. Todos los que llaman quieren compartir los beneficios con su familia. Tienes toda la razón. Atención que si usted hace su pago con cualquier tarjeta no recibirá uno, sino 2 G-Energy por el mismo bajísimo precio. Es un 2 por 1. ¿Qué está esperando? Comience a ahorrar en el consumo de sus facturas de electricidad desde hoy. ¡Llame ya! ¿Qué resulta si sumamos? Noticias, deportes, economía, entretenimiento, espectáculos, belleza, música. La respuesta es Telefórmula. Y si lo multiplicamos por objetividad, análisis, primicias, veracidad, determinación, opinión. La respuesta es Telefórmula. Toda la información del país y del mundo. Todo el deporte del país y del mundo. Todo el entretenimiento del país y del mundo. Todo lo que usted necesita saber. Los invito a ver Detrás de la Noticia. No te pierdas Fórmula Notas. Los invito a ver Javier Poza en Fórmula. No te pierdas Todo para la Mujer. No te pierdas La Fórmula Es. Los invito a ver Atando Cabos. No te pierdas Shanika en Fórmula. Y mucho más. Todas las noticias y todas las voces aquí en Telefórmula. Telefórmula.
fórmula en la ecología. En Australia, investigadores crearon a partir del veneno de un caracol marino una sustancia que tiene efectos analgésicos y es más potente que la morfina. Sin embargo, se espera poder desarrollar analgésicos orales para evitar mayores riesgos secundarios. Al reportero, comentarista, analista deportivo John Sutcliffe de ESPN Deportes, su presencia en este espacio informativo para saludarlo, para darle la bienvenida a su libro Reportero de Cancha. Dice aquí, mi vida en el fascinante mundo de los deportes, de Editorial Aguilar. John, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, Pepe, feliz de la vida, ¿no? Son esas cosas que tenía un sueño de hacer, y aparte lo he dicho en varias ocasiones, yo extraño tanto a mi papá, todos los días pienso en él, que dije, tengo que sacar un libro y contar las anécdotas, ¿no? Aquí está lleno de anécdotas. De tantas cosas y de vivencias y oportunidades, y al mismo tiempo, fíjate que en Twitter me ha dado mucho gusto que bastantes chavos me han dicho, es el primer libro que compro por gusto y no me ponen a leerlo en la escuela. Entonces creo que ese granito de arena para un país que leemos muy poco los mexicanos, pues me da muchísimo gusto, ¿no? Vamos a, permíteme, Leo, ¿cómo estás? Perdón, estábamos al aire y se cruzó una sombra así voluminosa, pues es Leo Zuckerman, que ya sí estamos al aire, claro. Pero bueno, en un momento iremos con Leo Zuckerman, si me permite, y también seguiremos platicando con John de este libro, pero está el tema de la podóloga, la ahora famosa podóloga Belén Coronado, del equipo Chivas Rayadas del Guadalajara, la persona que está involucrada en este escándalo de la patada que ha derivado en la cese fulminante la semana pasada del director técnico de Chivas, La Volpe, el señor La Volpe, de origen argentino, el escándalo, las declaraciones, denuncias que ha hecho Jorge Vergara, todo lo que usted ya escuchó, conoce y sabe de memoria. Ahorita lo vamos a comentar también con John, porque el ámbito de John es el ámbito deportivo, pero justamente Belén Coronado hoy ha explicado que el técnico le pidió un masaje más allá de los pies y que incluso el argentino la buscó después para pedirle negar los hechos. Asegura que recibió apoyo de los jugadores, quienes le aconsejaron la denuncia. La podóloga del club, Belén Coronado, habló con Joaquín López Dóriga esta tarde en Fórmula sobre la acusación que hizo contra el exdirector técnico Ricardo Antonio La Volpe por acoso sexual. Esto le comentaba la podóloga Belén Coronado a Joaquín esta tarde. Le pongo un pedazo también para que lo escuche John Sutcliffe, también de una vez Leo Zuckerman, que ya está aquí en cabina. Vamos a escuchar esta parte. ¿Qué pasó el 18 de abril? Ok. Bueno, como lo he comentado, de hecho en mi declaración está, sí, el señor Ricardo llegó en toalla, llegó a atenderse los pies, sí, llegó sin nada abajo. El señor toma asiento y empieza a tomar actitudes muy sorpresivas para mí. ¿Por qué? Porque pues, en realidad yo nunca había convivido con él, nunca había conversado. Después toma un accionar hacia mi persona, ya casi al final de mi trabajo, de mi servicio que siempre realizo. Entonces yo me sentí agredida, me sentí atacada, me sentí lastimada. Entonces, pues lo demás, la verdad, está en mi declaración. No me gustaría entrar mucho en detalles por respeto. Entiendo lo del respeto, entiendo lo que dice la declaración. Esto ocurrió el 18 de abril, antes de la visita, por cierto, de los Pumas, ¿no? A Guadalajara. Sí. En la denuncia dice: comparezco ante esta representación social a efectos de denunciar hechos que considero delictuosos cometidos en mi agravio por parte del señor Ricardo La Volpe. El 17 del mes de abril me topé con el señor Ricardo La Volpe, del cual desconozco si tiene otro apellido, ya que casi no lo conozco, y tiene acento en su voz como si fuera extranjero. Era el director técnico y es el responsable del primer equipo del club de fútbol soccer denominado Chivas, y como ahí todo el mundo sabe que soy podóloga, es que me dijo que al día siguiente iba a ir a mi consultorio. Así es, sí, así fue. De hecho, un día anterior de que él se presentara en toalla,
como lo dije, yo me lo topé en lo que es la área de fisioterapia. Y me comentó que si le podía entregar unos productos porque su esposa padecía de un problema en sus pies. Entonces yo me metí, se los di con todo gusto y me dijo que al día siguiente iría. Eso fue la única vez que yo he conversado con él en realidad. Bien, dice, al día siguiente, como es de las 2 de la tarde, yo estaba en mi consultorio que se ubica en las instalaciones del Club Deportivo Chivas. Ya era tarde y no había nadie de los jugadores. El señor La Volpe entró a mi consultorio, pero ¿cuál fue mi sorpresa? Entró solamente con una toalla enredada a la altura de la cintura. Quise portarme de una manera profesional y no le dije nada. Así es, obvio por la figura que él representa, ¿no? Estamos hablando de que el director técnico tiene una jerarquía, ¿sí? Por eso no hice nada al respecto, porque yo lo vi entrar normal, ¿no? Ya cuando tomó asiento fue cuando detecté todas sus modalidades y su manera de tratar a una mujer. ¿Cómo lo trató? Mal. Bueno, en realidad tomó muchas actitudes hacia mi persona. Desde el momento en que me agredió verbalmente, desde pedirme que hiciera cosas que van en contra de mí, de mi persona. Entonces, le repito, la verdad no me gustaría entrar en detalles mucho, porque eso ya lo declaré. El tratamiento implica tocarle únicamente los pies al paciente. Así es, exacto. A la hora que yo le termino de hacer el servicio podológico primario, ¿sí? Yo terminé y se realiza un ligero masaje en sus pies. Se lo hice y fue cuando inició todo. Anteriormente, en todo el procedimiento que dura más o menos media hora, yo no hablé nada. Solo lo único que le pregunté fue cómo se sentía con la llegada a Chivas. Y él me respondió, muy bien, creo que los muchachos van bien. De ahí en más, no conversé nada, yo no hablé nada. Entonces, esas actitudes que él tomó pues fueron demasiado fastidiosas y lastimosas para mí. Así es. Bueno, esto es parte de la conversación de Belén Coronado, la podóloga del equipo Guadalajara, Chivas Rayadas del Guadalajara, explicando a Joaquín López Dóriga, aquí Grupo Fórmula, esta tarde, su versión de los hechos ya denunciados ante la Fiscalía Jalisciense, en donde se está acusando a Ricardo Antonio La Volpe pues de acoso y de agresión de carácter sexual. Sobre este tema, Ricardo La Volpe, desde luego, ya lo hemos informado, fue notificado, sin embargo, todavía no se presenta ante la Fiscalía. Vamos con Cecilia Márquez, ella es la directora de noticias de C7, estación de televisión del gobierno del estado de Jalisco. Ella tiene la última información. Cecilia, te agradezco mucho esta colaboración especial con Grupo Fórmula también. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Pepe. Fíjate que aunque Ricardo Antonio La Volpe se tenía que presentar hoy en la Fiscalía General del Estado a presentar su declaración, tenía la opción también de hacerlo por escrito, pero después de que la demanda hacia el ex técnico de Chivas por atentados al pudor y por agresión contra un elemento del equipo, la podóloga del Guadalajara, Belén Coronado, se esperaba pues que se presentara. Sin embargo, el estratega argentino no fue visto en las instalaciones de la dependencia porque hubo un giro en este caso. En este caso, el giro fue, de manera oficial, el fiscal general Luis Carlos Nájera informó que el asunto se va a arreglar a petición de las partes por mediación, acudiendo a la justicia alternativa. ¿Qué quiere decir? A ver, no entendí nada. A ver, normalmente... O sea, por fuera, por debajo de la mesa, bajo cuerda, en lo oscurito. No, para nada, Pepe. Déjame platicar. Un arbitraje, te pregunta John Sutcliffe. El nuevo sistema legal en el estado de Jalisco permite que en lugar de entablarse juicios muy largos o juicios en algunos casos administrativos, civiles y algunos penales, se puedan ir a la justicia alternativa y se arreglen en periodos muy cortos con conciliación entre ambas partes.
Esto quiere decir que va a haber un juez de justicia alternativa, ¿no? Estos son los famosos juicios orales, ¿no? Sí. Y que ahí precisamente el acusado, en este caso Ricardo Antonio Lavolpe, va a tratar de llegar a un acuerdo con la parte ofendida. Bueno, pues ahora sí queda claro, es que no conocemos a fondo el sistema de justicia en el estado de Jalisco, y como es un delito del fuero común, es decir, no es un delito federal, no es un delito grave, en todo caso, aunque lo sea desde el punto de vista moral, eventualmente, quien tenga la razón, en fin. En este caso, lo que buscan los jueces en el estado de Jalisco es quitarle carga a los jueces penales, que bueno, que a veces traen otros asuntos de mayor gravedad, ¿no? Y si las partes aceptan, en algún momento el ministerio les hace mención de que tiene la oportunidad de llevar el caso a justicia alternativa. Si ambas partes aceptan, esto se celebra en este tipo de juzgado de justicia alternativa, en el Instituto de Justicia Alternativa del Gobierno del Estado de Jalisco, y precisamente ahí ambas partes llegan a un acuerdo. Ojo, los dos presentan su contraparte, pero ahí el juez le dice, bueno, pues esta es la sentencia, pues si a usted resultó culpable, esta es la sentencia, y bueno, pues tiene que llegar a un acuerdo ahí, en el juzgado, y firmarlo. Si no llegan, se regresa el caso en este caso al Poder Judicial del Estado de Jalisco, al Consejo de la Judicatura, y se inicia ahí el proceso. Bueno, si tú llegas a tu casa, a mi casa, y me rompes una ventana y nos podemos arreglar por justicia alternativa, nos arreglamos. Pero aquí estamos hablando de probable comisión de un delito de acoso, de otro carácter, de carácter sexual, en contra de una mujer. Y esto me parece gravísimo, es un delito que, aunque no es grave desde el punto de vista del Código Penal del Estado de Jalisco, sí lo es moralmente. Y en ese sentido no creo que sea un tema tan sencillo como para arreglar vía la justicia alternativa. Claro, yo no soy juez, tampoco soy parte, simplemente observo y comento. El tema causó tal estupor, pues, tal escándalo, en detrimento no solamente de Belén Coronado, sino en detrimento del propio Ricardo Antonio Lavolpe, que esto valdría la pena aclararlo por las vías judiciales propicias y no dar lugar a la suspicacia de un arreglo, tú dices legal, yo digo en lo oscurito. Sí, bueno, en este sentido, casi siempre en justicia alternativa tiene que llegar a un arreglo. Sí, claro, desde luego, pero aquí el tema es muy fuerte, Cecilia, como para arreglarlo. Mira, no sé, tu opinión, tú eres mujer. Si me preguntaras yo como mujer, sí, si permitiría que alguien que me haya hecho una insinuación que pues ofenda mi dignidad salga impune, no. Yo continuaría por los casos legales, penales, ¿no? Y hasta sus últimas consecuencias. Pues, pero bueno, pues también esta es una decisión de la acusadora, o en este caso de la víctima, no, más bien, ¿no? Que bueno, pues puede decidir junto con su equipo de abogados irse al sistema de justicia alternativa. En el caso personal, Pepe, aquí sí es a título personal. Yo, si una persona fuere quien fuere, cargo que ocupare, nombre que tuviere, razón social o poder económico, fama o lo que fuera, agrediera mi dignidad, en lo más mínimo yo lo denunciaría y lo perseguiría hasta sus últimas consecuencias en el ámbito penal. Pues yo creo que contigo está la opinión de la mayoría que está escuchando todo esto, pero bueno, las cosas en Jalisco se manejan legalmente de otra forma. Insisto, esto no da lugar sino a la suspicacia. Punto. Y ya lo platicaremos con más calma, si te parece. Será cuestión de ver a qué acuerdo llegan, ¿no? Porque aquí más bien no hay una sentencia, sino más bien un acuerdo entre ambas partes, y es como supuestamente es un gana-gana para ambas. Pero bueno, el escándalo no fue menor, ¿no? La honra de ambos está en duda, porque aquí hay que decirlo que no solo la de ella, sino también la de él está en duda. Y bueno, pues el seguir por el ramo penal hubiera permitido esclarecer ante la opinión pública otros puntos por las pruebas que se aportarían. Pero bueno, pues aquí es la decisión de ambas partes de irse a la justicia alternativa. Esto lo confirmó de manera oficial el fiscal general Luis Carlos Nájera, el fiscal general del Estado de Jalisco. Y bueno, pues esa es la decisión que se toma
en el caso o en la telenovela de Ricardo Antonio Lavolpe. Telenovela de la patada. Cecilia Márquez, te agradezco mucho, como siempre, colaborar con este espacio de Grupo Fórmula también. Gracias, un abrazo, hasta luego, Pepe. Hasta luego, un abrazo. Cecilia Márquez, directora de noticias de C7, canal de televisión del estado de Jalisco. John, déjanos hacer un corte y comentamos, ¿te parece? John Sutcliffe, comentarista, analista deportivo, reportero, quien nos viene a traer su libro Reportero de Cancha. En un momento hablaremos con él, también con Leo Zuckerman, en un momento más también, pero déjeme hacer primero una pausa. Multilínea 5166-3403. Innova presenta Air Fryer by Diamond Star, la freidora que fríe sin aceite. Papas a la francesa, nuggets, alitas de pollo. Con Air Fryer by Diamond Star comerás lo que siempre te ha gustado, pero de manera saludable. Los que cocinamos tenemos la responsabilidad en nuestras manos. Cuidemos lo que comemos, cómo lo comemos, seamos sanos. Frito en aceite, jamás. Ahora todo lo que quieras freír, hazlo con Air Fryer. Lo que antes era imposible, ahora es una realidad. Parece magia, pero es el aire caliente que está circulando constantemente a una temperatura muy alta. El secreto del Fryer by Diamond Star está en su tecnología Faster. La perfecta combinación entre calor directo y aire caliente circulando a miles de revoluciones por segundo. Tu comida queda crujiente, crocante y dorada por fuera, cocida, suave y jugosa por dentro. Air Fryer cuenta con un separador quitapón que te permite cocinar 2 platillos sin mezclar olores y sin mezclar sabores. Air Fryer se apaga automáticamente, por lo que tu comida nunca se quemará. Que puedas tener un timer, que puedas estar relajada mientras esto cocine. Además cuenta con un filtro reductor de olores y vapores para que por fin le digas adiós al olor a fritanga en tu casa. Obtendrás el mismo sabor delicioso de la comida frita, pero sin usar litros y litros de aceite. El precio que tenemos para ti de por sí ya es especial, pero escucha esto: si llamas en este momento, te descontamos 1,000 pesos. Así es, y porque queremos consentirte más, llévate gratis el recetario de edición limitada de Air Fryer con Mónica Patiño. Pero espera, obtén de regalo el molde antiadherente by Diamond Star para también hornear, tostar, calentar, hacer estofados y cocinar lo que quieras. Esta promoción está limitada a 500 piezas. No dejes de llamar en este instante para que no te quedes sin tu Air Fryer y todos los regalos que solo en este momento son para ti. Los deportes también hacen la noticia. Por eso, la fórmula es Deportes, con Raúl Orbañanos. El programa de análisis, debates, entrevistas y comentarios con la mejor información deportiva nacional e internacional. Siempre en el lugar de los hechos deportivos para llevarle los acontecimientos de último momento. La fórmula es Deportes, con Raúl Orbañanos. Porque los deportes generan noticias todos los días. Lunes a viernes, 17 horas centro. En Telefórmula. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Marco Antonio Mares. Yo soy Matilde Obregón. Hola, ¿cómo están? Los saludos, soy Eduardo Ruiz Gili. ¿Qué tal? Soy José Cárdenas. Hola, soy Denise. Soy Ciro Gómez Leiva. Hola, amigos, soy Maxine Woodside. Soy Oscar Mario Beteta. Economía. Espectáculos. Política. Todas las noticias y todas las voces. Objetividad. Opinión. Tu país. El mundo. Telefórmula. Telefórmula. No le cambien, sigan aquí en Telefórmula. Todas las noticias, todas las voces. John Sutcliffe, estamos escuchando todo este tema. Vaya escándalo de la patada. Es triste, Pepe, es como la telenovela Chivas, 25º capítulo, y este último se llama Ricardo Antonio Lavolpe. En la última semana, primero habló Vergara, lo acusó. Sale el jueves pasado, me tocó volar de último minuto a Guadalajara cuando habla Lavolpe. Sale, ¿Ibas con ESPN? Iba con ESPN, sale su abogado de apellido Celis y dice... Serna Celis, Julio Serna Celis. Mi cliente no ha cometido ningún ilícito, y la Lavolpe empieza a dar 5 o 6 razones de las cuales
las cosas no estaban funcionando en Chivas, ¿no? Sí, puedes pensar, desvió un poco el tema, ¿no? Que si les dijo a los jugadores quiénes son los dos chismosos que le andan pasando toda la información. Angélica, la esposa de Vergara. De Vergara habló del tema promotores, que si está metido Carlos Hurtado, que si está Greg Taylor con Palencia. Sí habló de muchas cosas, pero yo lo que me quedé ese momento fue el abogado decir, nosotros no sabemos nada y en este momento decimos que mi cliente no ha cometido ningún ilícito. Entonces creo que hay que ser prudentes y hay que escuchar la contraparte. Sí, hoy muy contundente lo que comentó en Radio Fórmula la podóloga con López Dóriga, pero hay que ver qué vienen a venir, porque a mí me da la impresión que Ricardo va a pelear por limpiar su imagen a muerte. Por más que se vaya en esta justicia alternativa, no veo el típico pacto de que aquí hay un arreglo económico y ahí muere, porque Ricardo, si hay lo que no necesita es el dinero, lo que necesita es limpiar su imagen, sobre todo ante sus hijas y su esposa. Lo estaba señalando Leo, que está aquí muy atento al escándalo y de que la pido una disculpa pública por haberme atravesado. Pero tiene razón. Sí, perdón, pero a ver, el señor Ricardo Antonio Lavolpe, que aparte no es de mi personal simpatía, pero eso no tiene nada que ver. El señor Lavolpe es inocente hasta que no se compruebe lo contrario, y los medios ya lo hicieron culpable, y perdón, pero él tiene derechos y tiene derecho a su debido proceso, y en este caso hay que seguir, seguramente habrá dos casos, el penal, ¿no? Porque eso está penado, y el civil, de ver si le sacan una lana por esto. Ahora, los medios de esta justicia por alternativa de medios, hay que ser muy claros, tratan de llegar a un acuerdo de las dos partes antes de llegar a un juicio. Si no se ponen de acuerdo, va a haber un juicio, eso sin lugar a dudas, y como dice John, pues yo creo que no se va a poner de acuerdo, porque pues creo que Lavolpe no va a querer ponerse de acuerdo, porque es reconocer que efectivamente algo pasó. Bueno, ahora a lo mejor sí es culpable y pues ya dice aquí muere y se acabó, no sé, pero a ver, creo que tenemos que hacer los medios y tenemos que ser muy cuidadosos, es respetar al señor Lavolpe y decir que el señor es inocente hasta que no se le compruebe lo contrario. A mí me tocó estar el jueves y le pregunto a Ricardo, describe estas últimas 20 horas, dijo llorar, se salió en la lágrima y se paró, y sé que estaba ahí en Andares, donde vive, con sus hijas, que no ha podido dormir en 24 horas, porque siente que su imagen fue cambiada para siempre. Entonces yo sí creo que hay que esperar, porque me da la impresión que los abogados de Lavolpe lo que están haciendo es apuntando todo, que Vergara también ha dado muchas entrevistas y muchas declaraciones. Muchas, sí. Como diciendo, este cuate hizo tal y tal, y ellos su estrategia es no hablar, Ricardo, no des entrevistas. Entonces yo creo que esta situación va para rato, no porque se van a sentar y decir de a cómo y nos arreglamos. Me da la impresión que no va para allá. Y hay que tener en cuenta, yo no sé si estarás de acuerdo, que del otro lado, del lado de los dueños de las Chivas, en este caso de Vergara, también hay una vieja historia de pleitos legales con muchos otros exdirectores técnicos. Tan solo recordemos lo que pasó con los holandeses estos que trajeron, que salieron pateando, ¿no? y mentando madres, Mira, literalmente de México, ¿no? Podrían hacer un libro de las Chivas, irle a preguntar a Osvaldo, al Maza, a Salcido, a Chicharito, que a Chicharito no creas que le fue muy bien cuando se fue al Manchester United, pregúntale si le dieron algo cuando se fue. Daniel Guzmán, Chepo de la Torre, el Papayo Lebrija, los holandeses estos, ¿no? Cruyff, Raúl Arias, digo, hay para rato, obviamente, ¿no? Y aquí a mí me da la impresión que el poder en Chivas no necesariamente lo tiene Jorge Vergara. Pues es lo que dio a entender Ricardo Antonio Lavolpe en la conferencia de prensa en Guadalajara a la que tú asististe. También Cecilia Márquez de C7 estuvo muy al pendiente y nos lo informó con oportunidad. Da la impresión justamente en ese sentido, ¿no? Que en Chivas Rayadas del Guadalajara hay influencia por encima incluso del presidente del equipo, y todo va a dar a la oficina de la señora Angélica Fuentes, la esposa de Jorge Vergara, por lo que dijo Lavolpe, por lo que han dicho otros que conocen más a fondo el equipo de Guadalajara y por lo que estás señalando tú, ¿no? Sí, por lo que se ha hablado. Te van a llamar de testigo. A mí me tocó en algún momento al aire en Fútbol Picante hablar con Jorge Vergara, porque quería conocer que el ingeniero Slim podría comprarle las Chivas y como que no le gustó, pero con varios contactos sé que en el escritorio del ingeniero le presentaron que por $500 millones vendía las Chivas.
Lo que pasa es que de repente los poderes mágicos de la televisión se asustaron, porque las Chivas es la marca más importante del fútbol mexicano, ¿no? Lo que están pagando de derechos, 25, 30 millones de dólares, ningún equipo por año lo genera. Oye, pero peligran, se pueden ir a la segunda división. Ahí es para otro tema, pero ya no más falta que ahora, que es muy probable que desafilien al Querétaro, jueguen 17, y luego digan, bueno, nadie baja y suben 2. Nunca sabes. Nuestro fútbol, o cada que compre 6... el Güero Burillo, compre la franquicia del Querétaro y le ponga Atlante. Esa es una opción. Y luego hablaban de una promoción, pero darle a Jesús Martínez la opción de ascender a Estudiantes Tecos en 2 ocasiones, si pierde con Leones Negros, y si juega una promoción con el Atlante, es perder otro equipo a la guerra de las galaxias, ¿no? Pero fíjate, ya tendría el Ingeniero Slim 3, si pasan Exacto. los Tecos, ya tendría 3 equipos, porque son, digo, en realidad es el Pachuca León, el León y ahora Tecos, o sea, sería el dueño con más equipos, el Ingeniero Slim del fútbol mexicano. El gran problema del fútbol mexicano es el hecho de que no hay una oferta y demanda por los derechos de televisión. La Liga Premier, la de Italia, la de España, eso es lo que hace falta en el fútbol, el poder ofrecer tus derechos al mejor postor. ¿Qué pasa hoy? El Querétaro le adelantaron 4 o 5 años de televisión abierta. El que se lo quede, si lo compra el Güero Burillo, le dice, bueno, soy Burillo, pero de aquí al 2018 ya nos gastamos todos los derechos de televisión. ¿Y cómo operas? Ese es para mí el gran problema que vive nuestro fútbol. No hay una oferta y demanda real en cuestión de derechos de televisión, Pepe. Estamos platicando con Leo Zuckerman, con John Sutcliffe. No, yo soy aquí una revista, tengo que decir, soy el Villamelón de la... Pues vamos juntos, compadre, porque yo estoy igual aprendiendo. Parte de esto lo va a encontrar, no exactamente con estas palabras, ni el caso específico, La Volpe, Podóloga, Vergara, Angélica Fuentes, no, pero sí temas así, con esa fuerza, con esa médula, con ese meollo, los va a encontrar usted en este libro, a quien le agradezco mucho, este libro de John Sutcliffe, a quien le agradezco mucho que haya venido a presentarlo y a comentarlo con usted. Son anécdotas de un reportero de cancha, un hombre que pues iba para publicista y de pronto descubrió que lo suyo era la radio obviamente hablada, y la televisión también, no tanto lo escrito, por cuestiones de carácter estrictamente personal. Entonces hace un homenaje a todo su pasado, a su padre, a Janco, y a tu madre Sara, y a tus hermanos, en fin, y a todos los que te han apoyado, Alfredo Domínguez Muro, bueno, don Clemente Serna, fue el que me escuchó en Multivisión un día narrando golf. Yo estudié con sus hijos, digo, llámenle a John, y viví la época de Radio Red, de Alfa Radio, de Radio VIP. Ahí fue la primera vez. Luego estuviste en Univisión, estuviste en Telemundo, en TNT, Univisión, Telemundo, con los sistemas de cable. Me tocó armar el ESPN 2 y volver un sueño. Todas estas anécdotas están aquí, tu cercanía con los grandes jugadores del béisbol, del golf, algunos del básquetbol. Sí, cuento algunas anécdotas así que me vienen a la mente. Magic Johnson, tú entrevistaste a Michael Jordan. Pero y Magic Johnson te quería... No, Magic Johnson te quería comer vivo. Hizo una gira aquí en México y perdió por primera vez en Guadalajara. Entonces al día siguiente tenemos que ir con su equipo a Chihuahua, lo iba a recibir el gobernador, y cuando nos pensamos se enojó y se fue, porque no estaba a gusto que habían perdido. Entonces me dijeron llegar ¿y dónde está Magic? No, pues Magic se agarró el avión privado y se fue. De todas las anécdotas, una que me llena mucha de sentimiento, porque siempre he pensado que uno trabaja por el amor, no me importa mucho si las consecuencias de las cosas. El dinero es consecuencia del trabajo. Es lo que tú dices. Fíjate, Pepe, que en el 2005 mi papá moría de cáncer. Y yo sabía que si entrevistaba a Tiger Woods iba a ser lo máximo. Nunca había dado una entrevista sentado. Ya lo había correteado una vez en Argentina. Entonces gana en San Andrews, la cuna del gol, su 10º major, y la gente de Tiger me ayuda, pero no iban a querer los de San Andrews, los escoceses no iban a querer. Entonces cuando se para Tiger, porque daba como 3 entrevistas nada más, le digo, ESPN Deportes, me dice, siéntate, le empiezo a preguntar y me contesta, y yo con la sonrisa, y todavía le digo, en ese Claret Jug, en ese trofeo, tequila, whisky o ron, Tiger, dice, todo de todo, gracias. Entonces el salir y hablarle a mi papá, que estaba viendo en San Diego, enfermo, que había entrevistado a Tiger, pues son cosas que de repente dices, wow, ¿no? Hoy contigo me gana el sentimiento, ¿no? Entonces son cosas que quise
poner como un homenaje a mi papá, y obviamente platico cosas de la selección mexicana, ¿no? Porque ese es el otro punto. Porque que la no selección tocamos. mexicana siempre he dicho que hay... Ni tocaremos en esta ocasión porque el tiempo ya nos arrasó. Toda la selección y Oye, pero que nos diga quién va a ganar la orejona, hombre. Porque aparte ESPN ha hecho una magnífica labor. Cobertura en lo de la Champions, que yo creo que es el mejor fútbol que hay en el mundo. Madrid. Sí. Bueno, ¿cuál de los dos Madrid? No, yo creo que el Real Madrid. Te dejo nomás con una cosa. El Piojo no duerme, tiene 2 decisiones. A ver, venga. Moisés. Moisés. Ochoa. En la portería. Y los otros 2 porteros. Corona seguro, ¿no? Corona y Talavera. Corona titular. Y a ver, aquí está. Pues mira, perdón, Leo. No, yo... Perdón a los anunciantes, pero pues es que... ¿Y la otra? A ver, ahí te va. A ver, venga, la otra. Giovanni Dos Santos. No sabe si llamar a Giovanni. Está en duda. Si Giovanni no va, el Topo Valenzuela y Ponce de Toluca se quedan. El problema de Giovanni es, se lesiona mucho, él quería jugar de centro delantero, se lo dijo al Piojo, y de centro delantero está Uribe, está Chicharito, está Raúl Jiménez y Pulido. Entonces te diría, esas son las 2 dudas que de aquí al viernes tiene que decidir importantes. Pero está jugando bien. Aquí está, los posibles 23 del Piojo. Corona, no hay duda. Alfredo Talavera. Sin duda. Rafael Márquez. Sin duda. El Maza Rodríguez. Andaba en la tablita, pero se queda. Paula Aguilar. Titular lateral derecho. Diego Reyes. Va a ser los centrales titulares, si le sale todo, serían Héctor Moreno, Diego Reyes y Rafa Márquez. Héctor Moreno, aquí está. Ajá. Miguel Ayun. Lateral izquierdo, no va a llevar otro lateral derecho porque si pasa algo con Paul Aguilar, mueve al Ayun de derecho y por izquierda puede jugar Andrés Guardado o Ponce. ¿Andrés Guardado? Aquí está. Andrés Guardado va. JJ Vázquez. El Gallito Vázquez también. Llevan a la media, ¿no? Sí. Héctor Herrera. Ese es muy buen jugador, puede ser contención o puede jugar con volante por derecha. Marco Fabián va, y sobre todo como el Gullit no anda bien, físicamente no ha andado bien, un volante por izquierda en caso que no estuviera el Gullit es Marco Fabián. Peña. Sí, el Gullit, sí. Aunque están preocupados que ha tenido un bajón. Montes. Jugadorazo Luis Montes. Sí. Brizuela, el conejito va. Juan Carlos Medina. También va, su contención favorito del Piojo. Alan Pulido va. Sí, lo va a llevar. Sí. Mira. Raúl Jiménez va. Oribe. El horrible Peralta. The Brush, como le decimos de cariño. Javier Hernández. Chicharito, y creo que Chicharito en esos 3 partidos antes del Mundial va a decir, a ver, espérenme tantito. Y aquí está la duda. Giovanni, Guillermo Ochoa, Moisés Muñoz, Juan Carlos Valenzuela, Miguel Ponce y Enrique Pérez. Enrique Pérez es el único que no está considerado de todo esto. John, gracias. Nomás quería decirles, el libro lo pueden encontrar en digital, sí, en iTunes, en Google Play, todo eso. Está en exclusiva en Sanborns. Agradezco mucho a Carlos Slim Domit que me apoyó. Y el viernes voy a estar en Sanborns Plaza Satélite a las 5:30 de la tarde. Firmando el libro y feliz de estar aquí, Pepe. Muchas gracias, por John. Teléfono, en algún lugar raro que no entra bien el celular. Estoy feliz de estar palomazos con los comentarios deportivos, John. ¿Te vas a ir a Lisboa o no? No, a mí no me toca. No, pero al Mundial sí. Nos vamos al Mundial. Pues ya tengo la fortuna que ya agarramos viaje contigo. Sí. Voy a estar cubriendo el Mundial en inglés y en español a la selección. Sí, porque es absolutamente bilingüe, John. Tú sabes, si no medio my Spanish I can explain it, ¿no? Pero bueno, leas el libro. Muchísimas gracias. John. Reportero de cancha, John Sutcliffe. Y también, por supuesto, en esta casa también vive y no paga renta. Gracias, John. Gracias. Que te vaya muy bien. Buenas noches. Enseguida contigo, Leo. Sí, hagamos una pausa breve. Regresamos con usted. Sí, con permiso de la Volpe, claro. Radio Fórmula 970 AM 103.3 FM. José Cárdenas informa. Yo soy Mario y soy empresario como Pepe y Toño. Yo le aconsejaría a alguien que está emprendiendo su negocio que se rodee de gente talentosa, de personas que pueden complementar sus habilidades. Aviéntense, intenten. Cuando lo logren, se van a sentir muy bien. Las empresas formales como Pepe y Toño no solo generan empleo, sino también bienestar para todos. Entra a yomedicidi.com. Recorre el mundo con tus pies, porque hay lugares a los que solo se puede llegar andando. Y la aventura del camino tiene tanta magia como el destino final. Este es Querétaro, donde nacen historias y crecen recuerdos. Este es el momento y el lugar. Un programa dedicado al medio del espectáculo, con la fórmula perfecta, información y entretenimiento, y el periodista que convive con los famosos. Javier Poza en Fórmula. Entrevistas, reportajes, noticias,
exclusivas y mucho más. Solo con Javier Poza. Porque los espectáculos generan noticia toda la semana. Lunes a viernes 10 horas centro, en Telefórmula. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, yo soy Minerva Rueda y aquí lo más importante de los espectáculos de Viva Voz. Cientos de fanáticas uruguayas acampan desde hace 2 días a las afueras del Estadio Centenario de Montevideo para acudir al concierto que brindará el grupo británico One Direction este martes a partir de las 20 horas como parte de su tercer gira mundial Where We Are Stadium Tour. La actriz Naya Rivera, quien forma parte del elenco de la exitosa serie televisiva Glee, se encuentra vacacionando en México y compartió a través de su cuenta de Instagram algunas fotografías en las que se le puede ver posando de manera muy sensual en playas de nuestro país. Cabe señalar que hace unos días tomó fuerza una versión que asegura ha tenido conflictos con su compañera de reparto, Lee Michelle. Ya queda usted informado de Viva Voz. El resumen de las noticias debe ser puntual y preciso. En los tiempos de la radio con Oscar Mario Beteta. Lunes a viernes, 7 horas centro. En Telefórmula. El periodista más polémico de la televisión que dice las cosas como son. Ahora por la tarde, Eduardo Ruiz Gili cambia de horario. Lo podrás ver y escuchar a las 3:30 de la tarde. Periodismo de altura, solo con Eduardo Ruiz Gili. De lunes a viernes a las 15:30 horas. Por Telefórmula. En la mesa se analiza, se debate y se discuten los temas de economía, finanzas y negocios. Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, José Yuste y Marco Antonio Mares. Porque las finanzas generan noticias todos los días. Lunes a viernes 21 horas centro. En Telefórmula. Todas las noticias, todas las voces. Es la hora de opinar, son las 7 de la noche con 28 minutos y para eso está, por supuesto, el maestro Leo Zuckerman. Antes de ir con Leo, le informo lo que dijo hoy Luis Videgaray Caso, el secretario de Hacienda y Crédito Público. Directamente, sin mencionarlo por su nombre, pero directamente le responde al cineasta, al galardonado director de cinematográfico que ganó el Oscar con su Gravity. Le contesta a la pregunta que le hizo ayer al presidente de México al decir ¿por qué no debatir? Un tema sin duda interesante, reforzando las 10 preguntas que le hizo al presidente la semana pasada, las cuales fueron contestadas por el secretario de Hacienda, el secretario de Energía y también en el sitio web de la Presidencia de la República en Internet. Se las contestaron una por una textualmente. Sin embargo, aprovechando el viaje y ya encarrilado el ratón, pues el señor Cuarón le hace una última pregunta. Dice, ¿por qué no debatir? Señalando que como los medios de comunicación estamos en complicidad con el poder y solamente difundimos lo que nos ordenan desde el poder presidencial y no le damos voz a quienes opinan de manera diversa, pues entonces el señor Cuarón dice, pues hagan un debate en AAA, en tiempo principal, en la televisión nacional de gran cobertura, etcétera, etcétera, para que se escuchen las voces de los expertos, los intelectuales y todas las voces independientes en torno a un tema crucial que sin duda lo es, el tema de la reforma energética y el tema de la energía, el tema petrolero y sus derivados. Bueno, él sugiere eso, como si el presidente de la República decidiera los tiempos, la programación, las agendas, los contenidos de la televisión. Bueno, eso ya no ocurre hace muchos años en México, se lo digo yo que ha vivido en esos dos Méxicos, el México donde se imponía la voluntad desde los pinos y no había otra, y la voluntad democrática. También hay que reconocer que el gobierno es respetuoso de los ámbitos de los concesionarios de la radio y de la televisión, en ese sentido, por eso creo que el señor Cuarón se equivoca, pero bueno. Hoy le contesta a Videgaray y pone las cosas en su sitio, le manda a decir al señor Cuarón, con todo el respeto que se merece el ganador del Oscar, le manda a decir, mire, el debate está, el debate existe y el debate es en el Congreso. Jenny Valencia, ¿cómo te va? Muy buenas noches.
Muy bien, ¿qué tal, Pepe? Muy buenas noches. Comentarte que el secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, declaró que en el tema de la reforma energética el gobierno federal siempre ha aceptado el debate. Destacó que actualmente el centro del debate está en el Congreso de la Unión, aunque la opinión pública siempre lo ha sido y lo fue desde la presentación de la iniciativa a través de diferentes foros ciudadanos y también en medios de comunicación. Sobre la propuesta que hizo el presidente Enrique Peña Nieto, el cineasta Alfonso Cuarón, de realizar 3 debates para abordar el tema de la reforma energética, el secretario de Hacienda, Pepe, respondió que está de acuerdo con que la reforma energética debe promover un gran debate nacional que permita a cada mexicano informarse sobre esa transformación y contar con una opinión propia que enriquezca el debate. Por ello es que la convicción del gobierno que encabeza el presidente Enrique Peña Nieto es la de siempre estar listo para dar información, datos objetivos y promover un debate de calidad que enriquezca la discusión en México sobre todos los temas, incluyendo por supuesto la reforma energética. Y por tal motivo es que reiteró, Pepe, que actualmente el centro del debate de la reforma energética se encuentra en el Congreso de la Unión, donde están las iniciativas de legislación secundarias sobre la materia y que serán el punto focal para la discusión y el debate. Cabe destacar que también esta mañana el sector empresarial y también patronal, encabezado por Juan Pablo Castañón, presidente de Coparmex, también se sumó, Pepe, a las voces que piden un debate público sobre la materia, pero que deje de lado los atavismos ideológicos que han impedido cambios trascendentes, por lo que deberá, destacó, ser una discusión técnica, no ideológica, así lo dijo. El sector privado y Coparmex en particular le apuesta al debate informado de esta iniciativa. Coincidimos con las voces que desde la sociedad demandan una discusión pública en la materia, pero también insistimos que sea sobre la base del conocimiento técnico del sector energético, para que dejemos atrás como país los atavismos ideológicos que han impedido cambios trascendentes y que hemos postergado por años estos cambios. Una discusión técnica, no ideológica. Finalmente comentarte que el líder del sector patronal del país consideró que es necesario que las leyes secundarias de la reforma energética que envió el Ejecutivo se discutan y aprueben dentro de un periodo extraordinario y no se postergue hasta que arranquen las sesiones ordinarias. Es el reporte, Pepe. Muy completo como siempre, Jenny Valencia. Muy buenas noches ya. Buenas noches, hasta pronto. Sobre este tema y sobre el cuestionamiento del director cinematográfico Alfonso Cuarón al presidente Peña Nieto, el líder del Senado, Miguel Barbosa, propuso que el cineasta participe en un debate sobre la reforma económica en la Cámara Alta, que es donde debe de darse el debate democrático. Él es Miguel Barbosa Huerta, es el coordinador de los senadores del Partido de la Revolución Democrática. Dijo que venga, con mucho gusto será escuchado en la Cámara Alta para responder a las preguntas que le hace al presidente, porque también coincide con Videgaray, el debate está en la Cámara. Barbosa Huerta, Alejandro Encinas, Dolores Padierna, Luis Sánchez, Zoé Aburto están de acuerdo en que las leyes que reglamentan la energética sean objeto de una discusión general de la sociedad y de los sectores políticos, y se pronunciaron a favor de una discusión pública en la televisión abierta. La propuesta de Barbosa tendría que ser presentada en la Junta de Coordinación Política de las bancadas, donde coinciden las bancadas del PRI, PAN, PRD, Partido Verde y Partido del Trabajo. Déjeme hacer una pausa breve, regresamos con Leo Zuckerman. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Es tiempo que deje de lastimarse las manos y rodillas y le diga hola al Hurricane 360 Spin Mop. Por fin, un sistema completo de limpieza de pisos que limpia todo tipo de mugre de verdad. Un sistema que limpia prácticamente de todo a través de su increíble sistema de tecnología de centrifugado. Así que estarás usando un trapeador limpio que dejará tus pisos resplandecientes. Ahora tú puedes tener el poder del Hurricane 360 Spin Mop. Así que su piso lucirá perfectamente limpio cada vez que use el trapeador. El Hurricane 360 Spin Mop es el único trapeador que posee un sistema giratorio de 360 grados para limpiar y pulir el piso. Funciona perfectamente para limpiar la zona de los zoclos sin rayarlos, alrededor de los muebles y debajo de ellos, sin tener que agacharse, que absorbe derrames en un solo movimiento y lo mejor de todo, no gotea ni deja residuos como otros trapeadores, reduciendo su tiempo de limpieza a la mitad, deja la duela brillante y hace que la loseta vuelva a brillar para las áreas en mármol. Y si tienes piso laminado, nada limpia y brilla mejor que el Hurricane 360 Spin Mop.
Por ser tan liviano y menos de 2 libras de peso, tú puedes subir y bajar con él. La cubeta viene con una ranura para vaciarla, así nunca tendrás que tocar el agua sucia y asquerosa. La cubeta es tan resistente que soporta el peso de Michael Sullivan, debido a que tus manos nunca tendrán que tocar el agua. Puedes usar agua muy caliente y cualquier producto de limpieza, y aún tiene el poder de remover rayas de marcador de piso. Cada cabeza puede ser retirada y lavada en la lavadora por más de 300 veces. Ya no tendrás que gastar cientos de pesos en los paños desechables para trapeador, porque las cabezas son completamente lavables. Llame o dé clic ahora mismo y obtenga el sistema Hurricane 360 Spin Mop. Usted se lleva una manija súper liviana, una cabeza lavable súper absorbente que limpia una y otra vez, y por supuesto que se lleva la revolucionaria y giratoria cubeta con sistema de fuerza de centrifugado. Ordene ahora mismo y obtendrá un repuesto adicional. Fórmula en la ecología. En Australia, investigadores crearon a partir del veneno de un caracol marino una sustancia que tiene efectos analgésicos y es más potente que la morfina. Sin embargo, se espera poder desarrollar analgésicos orales para evitar mayores riesgos secundarios. Fórmula en la ecología. Un estudio en Reino Unido determinó que las hojas de los árboles purifican considerablemente el aire de nuestro hogar. Para esto, se realizaron pruebas en varias casas, midiendo la cantidad de aire contaminado que entraba antes y después de colocar los árboles como filtros. Contacta a Javier Poza, @Javier Poza. Telefórmula, tu contacto con las grandes personalidades. Todas las noticias, todas las voces. Vamos a la hora de opinar, 7:38 p.m., hora del centro. Leo Zuckerman, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Pepe. Bueno, mira, sobre este tema de Alfonso Cuarón. ¿Por qué no debatir? A ver, quiero primero dejar muy en claro a la gente que admiro a Alfonso Cuarón, que me parece magnífico que haya enviado sus 10 preguntas sobre la reforma energética al presidente Peña Nieto, que también me parece magnífico y fantástico que el gobierno, pues de manera rápida y eficaz, le haya contestado, ¿no? Y número 3, lo más importante de todo, que me encanta que haya debates en nuestro país. Faltaba más, Pepe, a eso me dedico. Mi actividad profesional, como tú lo sabes, es organizar y participar en debates sobre asuntos públicos en el país. Faltaba más que yo no estuviera de acuerdo, y me parecía que es magnífico para una sociedad civilizada tener debates, sobre todo que creo que es una de las condiciones necesarias de la democracia liberal. Habiendo dicho esto, te quiero decir en lo que creo que se equivoca Cuarón, que en su desplegado del día de ayer dice que y lo cito, los medios de comunicación, principalmente la televisión, jugaron un papel pobre, negándose a promover y alentar un debate público, evitando las voces críticas y limitándose a reproducir la narrativa oficial. Con todo respeto para el señor Cuarón, pero en México, en los medios de comunicación, y a ti te consta, Pepe Cárdenas, tanto en la radio como en la televisión, se viene debatiendo el tema de una posible reforma energética desde hace, por lo menos yo diría, 14 años, desde que llegó el PAN al poder en el año 2000. Yo creo que es una afirmación muy injusta por parte de Cuarón andar diciendo que no hay voces críticas, que no se debate esto. Luego dice también, adelante, cuando pide otros debates más, dice, los medios de comunicación, lo estoy citando, que tanto han ignorado las voces contrarias críticas a la reforma, se avendrán a transmitir estos debates si en caso de que el presidente y los partidos representados en el Congreso estén de acuerdo. Una vez más, perdón, pero por lo menos en los espacios que yo he tenido el privilegio de participar y organizar, hemos tenido muchos debates sobre el tema de la reforma energética, y durante muchos años, porque acordémonos que el tema de la reforma energética se dio un debate muy importante cuando el entonces presidente Calderón
mandó su iniciativa y que la izquierda se la echó para atrás precisamente porque se dio un gran debate y una movilización social y el gobierno del señor Felipe Calderón echó para atrás y sacó un bodrio de reforma energética. Entonces, en lo que creo que se equivoca el señor Cuarón es en decir que no ha habido debates en nuestro país y que no se le han abierto los espacios a las voces críticas que están en contra de esta reforma energética. Desde luego, eso me parece una afirmación, por decirlo lo menos, injusta. Y creo que tú también estás de acuerdo, Pepe, porque hoy escribiste lo mismo en el periódico El Excelsior. Así en tu es, columna, donde no? tengo hospedada mi columna, claro que sí, y lo cual agradezco mucho por la confianza que ahí me tienen. Ciertamente yo tampoco estoy de acuerdo porque el presidente ya no dicta como antaño, en tiempos pasados, prehistóricos, ya no dicta la programación ni los contenidos de la televisión, como el señor Cuarón piensa que lo puede hacer todavía. No se trata de eso. Ciertamente coincido contigo, el debate es sano porque confronta las ideas. Desde luego. No se trata de vencer, sino de convencer. Claro. Y se trata de escuchar 1, 2, 3, 4, las versiones o las visiones de la historia contemporánea que tengan los distintos expertos, intelectuales, en fin, los que están metidos en este tema, porque es crucial lo que va a pasar. ¿Se va a privatizar México? ¿No se va a privatizar? ¿Va a aumentar la luz? ¿Cuándo va a bajar la electricidad? Todo eso es muy claro y no se debe de quedar. Pero ciertamente coincido con el secretario de Hacienda plenamente. El debate está en el Congreso, porque para eso elegimos a nuestros legisladores. Y también en los medios. Y también se ha dado en los medios. De manera desde luego que se ha dado añadida y agregada, por supuesto, en los medios el debate también debe de extenderse. Desde luego, y los hemos promovido. Que nos ha dado la democracia es justamente el Congreso. A ver. En el Congreso se debe dar el debate y la decisión. De acuerdo. Y la decisión. En los medios damos el debate, ¿no? Para que la gente se entere, para que la gente pues está más informada, se haga su propia opinión. Pero leyendo el desplegado de Alfonso Cuarón de ayer, perdón, con todo respeto, de repente nos pone a los que trabajamos en los medios de comunicación como si fuéramos los empleados del gobierno federal, y no lo somos, Pepe, Y aunque muchos creen que sí, y muchos que nos atacan, que no tienen nuestros mismos puntos de vista, creen que si somos empleados del gobierno, de ninguna manera este país ha avanzado muchísimo en los últimos años en materia de debate, y que el señor Cuarón no nos venga a decir entonces desde el confort, desde allá de Estados Unidos, donde por cierto habría que imitarlos en muchos debates que hacen, ¿no? Pero que no nos vengan a decir que no ha habido debate sobre la reforma energética. Por Dios, ¿cuántos años llevamos hablando de la reforma energética? Y si llegamos a una reforma energética es porque este país ya no aguanta más, y tendría que ver precisamente, señor Cuarón, cómo se viene cayendo la producción de petróleo, la producción de gas natural, cómo hemos tenido que estar importando cada vez más petrolíferos, cómo es un desastre Pemex, cómo muchos hemos criticado la corrupción que hay dentro de ese organismo público llamado Pemex, en fin, y yo soy de los que está a favor de que entre la inversión privada al mercado energético. Con mucho gusto estoy dispuesto a debatirlo donde quiera y cuando quieran, pero que no nos digan que los medios de comunicación no lo hacemos, porque es una falta de respeto a los que trabajamos en estas empresas, Pepe. Gracias, Leo Zuckerman. Gracias a ti, Pepe. Es la hora de opinar. Bueno, fue la hora de opinar. Ya sabíamos que iba por ahí el Leo. No estábamos de acuerdo previamente, no nos habíamos podido saludar antes en el día. Vamos a una pausa, regresamos, por supuesto, hay más información. Multilínea 5166-3403. ¿Gustaría ahorrar dinero en sus facturas de electricidad todos los meses? Ahora es posible gracias a G-Energy, un patentado equipo inteligente que tiene la más avanzada tecnología digital que, atención, le va a ayudar a reducir hasta en un 25% el consumo de sus facturas de electricidad. Simplemente conecta G-Energy a cualquier corriente y comienza a ahorrar muchísimo dinero. G-Energy optimiza, filtra y libera el consumo de energía, prolongando la vida útil de sus electrodomésticos, protegiendo su casa, dinero y medio ambiente. En esta época en donde el ahorro es súper importante, todo lo que tiene que hacer es conectar el G-Energy a cualquier corriente eléctrica para ahorrar hasta un 25% del consumo promedio. La energía sube y sube.
Eso afecta nuestra economía y nuestro bolsillo. Les quiero mostrar en pantalla una factura en la que en un periodo normal pagué 745 pesos. Y desde que empecé a usar G-Energy, bajó a 206 pesos. Y la verdad es que no lo podía creer. Es más del 50% de descuento. G-Energy no necesita de ningún electricista. Lo único que tiene que hacer es dejarlo conectado las 24 horas durante todo el año para comenzar a ahorrar en el consumo de sus facturas de electricidad. El G-Energy es tan inteligente que en cuanto lo conecta a la corriente, solito empieza a trabajar, sintonizando la electricidad de su casa, oficina o local comercial. Y como resultado, merma el consumo, que es lo que se ve reflejado en su factura. Llame totalmente gratis al número en pantalla y atención que si es de los primeros 50 clientes, recibirá un 50% de descuento sobre el bajísimo precio de G-Energy. A ver, Alan, no es suficiente. Todos los que llaman quieren compartir los beneficios con su familia. Tienes toda la razón. Atención que si usted hace su pago con cualquier tarjeta no recibirá uno, sino 2 G-Energy por el mismo bajísimo precio. Es un 2 por 1. ¿Qué está esperando? Comience a ahorrar en el consumo de sus facturas de electricidad desde hoy. ¡Llame ya! Telefórmula Noticias presenta Ya el tianguis turístico se inaugura el próximo martes. Cuéntanos. Así es, Mari Carmen, nos sentimos muy contentos, muy orgullosos de ser los anfitriones de toda la industria turística mexicana y de ofrecer al mundo entero con números extraordinarios, como te comentaba hace unos días, más de 59 países vendrán, turoperadores, mayoristas, prensa nacional, prensa internacional, y obviamente eso reviste una doble responsabilidad por el ser el estado más turístico de México, pero también a su vez el presentar la mejor cara de México. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Una fuerte discusión, debate, que es lo que a usted le gusta y a mí también, se está dando en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en torno al tema de la línea 12. Más que debate, se está dando primero una certificación técnica de lo que pasó, lo que ocurrió con la línea 12 del metro, la línea dorada, la línea Bicentenario, la cual tiene 11 de sus 20 estaciones en suspensión desde hace pues prácticamente mes y medio por el peligro, dijo el jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, que podría acarrear para los usuarios casi 450,000 diarios, cualquier clase de desperfecto. Todo esto ha sido acogido por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a través de una comisión que encabeza el diputado Jorge Gaviño Ambriz del partido Nueva Alianza. Allí en la Asamblea Legislativa le agradezco mucho al diputado Jorge Gaviño que nos permita una breve conversación con la audiencia de Grupo Fórmula. Diputado Jorge, buenas noches. Pepe, gracias por recibir la llamada y estoy a la orden. Al contrario, muchas gracias. ¿Cómo fue hoy todo este análisis que están haciendo ustedes en la Asamblea Legislativa? Un careo de las partes hoy. Hubo gente del metro, del proyecto Metro, que dirigía Orcasitas, en fin, y se ha determinado, entre otras cosas, voy a lo que muerde, se desvió la ruta original de la línea en 47% a la hora de la construcción por instrucciones del sistema de Metro, es lo que hoy quedó en claro. Sí, efectivamente, hubo hoy una reunión, una mesa de expertos que le hemos llamado, con preguntas que pretenden clarificar las contradicciones detectadas entre las empresas, entre las certificadoras, entre las supervisoras y autoridades y exservidores públicos. Como te había informado, Pepe, había en el momento determinado contradicciones muy graves, y a través de esta mesa de expertos, a través de este digamos, debate, sí, efectivamente un debate técnico, pues hemos llegado a esclarecer un sinnúmero de temas, y estamos nosotros prácticamente en esta semana cerrando el estudio técnico, y estaremos entrando también a la reunión de gabinete. El día de mañana continuaremos con este debate. El jueves estaremos en el metro, estaremos con todos los expertos, con los peritos,
Nos acompañarán a nosotros, a los asambleístas, la Asociación Mexicana de Ingenieros del Transporte, el Colegio de Ingenieros Civiles de México, que son asesores nuestros, y también el Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas. Estas tres agrupaciones, que son agrupaciones de lo más serio que hay en la Ciudad de México, están asesorándonos y apoyándonos en estos dictámenes. Pues todo parece, independientemente de los puntos técnicos que son cruciales para poder entender qué sucedió, por qué pasó y cómo se va a arreglar, todo parece indicar que hay un debate incluso político, y tú dinos si no, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, porque por un lado están los ebrardistas, quienes defienden el proyecto del metro, el trazado original de la línea, y atacan a los manceristas, quienes son los que denunciaron irregularidades durante el proceso de construcción, sobre todo en las llamadas curvas 11 y 12, que según los manceristas no cumplen con la ingeniería básica que determina que un vagón quepa o no quepa. Es decir, hay un debate político también atrás de esto, dime si no. Sí, efectivamente, y sobre todo al inicio de la asamblea, cuando se nos nombró, había un debate político que hemos tratado de sacarlo de ese ámbito y pasarlo a un debate técnico, porque el problema fundamentalmente es técnico. Si hubo efectivamente malas decisiones, si hubo acciones, si hubo omisiones técnicas que provocaron pues que la línea 12 del metro esté como está, pues evidentemente tenemos que esclarecer ese tema técnico y luego pues dar con los tramos de responsabilidad de las acciones y omisiones, y pues que las personas administrativamente o en su caso civilmente o en su caso penalmente pues tengan las consecuencias de ley. ¿Qué va a pasar entonces? ¿Ustedes van mañana, van a hacer un recorrido? Al mismo tiempo, la Asamblea trabaja la parte de las mesas técnicas para tomar decisiones, determinaciones, pero también la Cámara Federal, la Cámara de Diputados está atenta al tema y tiene una comisión. Sí, hemos estado muy atentos y además comunicados con los diputados federales. Estamos informados de lo que están haciendo. Ellos a la vez pues han tenido también un asiento ahí, la invitación permanente para que nos acompañen. La idea es precisamente en la Cámara de Diputados Federal están revisando los recursos federales. Nosotros estamos viendo todo el aspecto técnico y el aspecto administrativo. Terminamos en esta semana, como te decía, el aspecto técnico. El día de mañana estaremos con 20 preguntas adicionales, que son las que tenemos. Con eso terminamos esta mesa. El jueves estamos en la línea 12 recorriéndola con todos los expertos que he mencionado, y la semana que entra estaremos ya pues en una mesa de redacción y de gabinete para empezar a trabajar las conclusiones con todos los antecedentes, las conclusiones, las observaciones y las recomendaciones que habremos de proponer al Pleno de la Asamblea. Pues te agradezco muchísimo, te agradezco mucho, Jorge, que nos hayas permitido conocer y dar seguimiento, por supuesto, a todo este tema que tanto nos preocupa, tanto nos importa, y sobre todo la gente quiere saber, ya después de lo perjudicado que ha resultado una gran parte de los usuarios del metro, quiere saber, bueno, y a todo esto, quién es el responsable y el que la hace la paga, o qué va a pasar, ¿no? Pepe, te agradezco mucho a ti, yo estaré muy pendiente informándote a ti y a tu auditorio, si me lo permites. El día de mañana será importante y el jueves también estaremos permanentemente enlazados. Muchas gracias Jorge Gaviño Ambriz, hasta luego. Buenas noches, el diputado del PANAL, Jorge Gaviño Ambriz, presidente de la Comisión Investigadora de la Línea 12 en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Tenemos contacto en este momento con Alberto Hernández Unzón, subgerente de pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional. Viene una tormenta ciclónica, lo cual no es común en estas épocas. Alberto, tenemos un par de minutos, buenas noches. Muy buenas noches, Pepe. Sí, a unos 9 días de que empiece la temporada ya formalmente, Pepe, estamos vigilando una gran circulación ya ciclónica. Es una baja presión, pero ya con más del 50% de probabilidades de que se genere el primer ciclón de la temporada. Sería Amanda, y tiene una trayectoria en estos momentos hacia el norte, Pepe, pero en 36 horas hacia el nor-noreste. Así que todas las costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca muy pendientes, y también, por supuesto, el Valle de México, porque podríamos tener un incremento tanto en la intensidad como en la distribución de las tormentas para lo que es miércoles y jueves, Pepe. Cuando dije poco frecuente, quise decir que se adelantó. Sí, se adelantó, exactamente. Ya tenemos las condiciones propicias para que se comiencen a generar los ciclones tropicales.
así que está a unos 9 días aproximadamente de que inicie la temporada, pero ya tenemos en puerta el primer ciclón tropical de la temporada, Pepe. ¿Cuántos esperan para esta temporada? De acuerdo a las condiciones de calentamiento en las temperaturas en el Pacífico que se espera durante este verano y otoño, se espera aproximadamente la formación entre 14 y 15 ciclones tropicales del lado del Pacífico y entre 9 y 10 del lado del Atlántico, Pepe, pero ninguno de ellos podemos saber a ciencia cierta cuántos nos afectarán a México, pero sí hay que estar ya muy prevenido porque el primero es muy probable ya lo tengamos para esta misma semana. Te agradezco muchísimo, Alberto, esta información a través del Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA, de la Comisión Nacional del Agua. Un abrazo, Pepe, buenas noches. Buenas noches, gracias a ti, Alberto Hernández Unzón, subgerente de pronóstico del tiempo, y gracias a usted por su atención, su confianza y todo lo demás. A nombre de todo el equipo le agradecemos su atención, su confianza, en fin, y lo invitamos para que en estas frecuencias radiofónicas sintonice usted la fórmula financiera. Mari Carmen Cortés, Pepe Yuste, Marco Antonio Mares, transmitiendo desde Cancún la inauguración del Tianguis Turístico este año, que promete mucho, y de lo cual mañana en este espacio, por supuesto, ampliaremos información. Escuche, por supuesto, toda la información, el contenido en la fórmula financiera a continuación. Y en televisión, quédese con mi amigo Ricardo Rocha. Disfrute y hasta mañana, 6 p.m.